y tejidos. Por otro lado está la captura de alias El Pulpo, un hombre de 53 años quien es señalado por varias mujeres de acosarla sexualmente en Transmilenio. La tercera nota más leída en eltiempo.com son las imágenes del conmovedor último adiós al presentador J. Mario Valencia en Medellín. Los dos hijos del comunicador y su esposa estuvieron acompañados de familiares y amigos en la iglesia San José. En el campo deportivo está el regreso de Francisco Maturana a la Copa América. El entrenador colombiano regresará al certamen como asesor técnico de Rafael Dudamel en la selección de Venezuela. Y por último, Julio, está la nueva entrega del formato ¿Qué te comes? En esta ocasión les explicamos de qué están hechas las gomitas de dulce y si es malo consumirlas. Eso es lo más leído en este momento. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles qué pasa a esta hora en Colombia y en el mundo. Hoy dedicamos esta primera hora de nuestro espacio en la W a los jóvenes, para escucharlos, para refrescarnos un poco, para escuchar algo distinto, digo, porque todos los días estamos oyendo a los senadores, a los representantes a la Cámara, a los ministros, a los generales, a la gente que ya está tomando las decisiones en el país, pero son ellos, los jóvenes, los que mañana van a tomar esas decisiones. ¿Qué proyecciones están haciendo ellos sobre el país, sobre lo que está pasando en Colombia, sobre el gobierno del presidente Iván Duque? Se nos ocurrió llamar a varios jóvenes, estarán en un minutito con nosotros Wendy Calderón, de la Colombia Humana, José Miguel Santamaría, del Centro Democrático, Julián Sastoque, de la Alianza Verde, Cristian Romero, del Partido Liberal, John Sebastián Zapata, de Cambio Radical, y Julián David Basto, del Partido Conservador. Vamos a tener una gran diversidad aquí. Son jóvenes, todos son militantes de los partidos, ¿cierto? Militantes. ¿Eso cómo se llama? Juventudes conservadoras, juventudes del centro. Nuevas generaciones, en los conservadores, nuevas generaciones. Universitarios del Centro Democrático, bueno. Jóvenes verdes, ¿qué más? Juventudes Cambio Radical. ¿Cómo no oí? Juventudes Cambio Radical. Juventudes Cambio Radical. Organización Nacional de Juventudes Liberales y me queda Colombia Humana. UNICED también. Ah. La Universidad del Centro Democrático. Universidad del Centro Democrático. Muy bien. Pues ya en segundos estaremos conversando con ellos, solo en segundos. Nuestro hashtag hoy, numeral, el problema de Duque es. ¿Cuál es el problema del presidente Iván Duque, de su gobierno? ¿Cuáles son esos problemas que están aquejando o generando dificultades para que pueda tener un gobierno más, con más resultados, digámoslo así? Y numeral, jóvenes en la W, a partir de este instante. Ante las noticias, Luz Helena, ¿qué pasa en la Procuraduría? Vicky, noticia con el Procurador General Fernando Carrillo, que le solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ordene la captura de Seusis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich. Esto es una insistencia que realizaría la Procuraduría para que sea escuchado en indagatoria por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Así lo dijo el Procurador Fernando Carrillo. Nosotros, como ustedes lo saben, le hemos solicitado a esa sala de la Corte que se produzca la captura del señor Santrich. Nosotros estamos esperando que se cumpla la ley, aquí estamos jugando a la institucionalidad, no queremos que se violente ningún procedimiento, pero sí queremos que haya celeridad en esa toma de esa decisión. Adicional a esta insistencia que presenta la Procuraduría a la Corte Suprema de Justicia, también a la Corte Constitucional, el Procurador Fernando Carrillo pidió aclarar el fallo que permite consumir drogas y alcohol en lugares públicos. 12 del día, 6 minutos. Laura, sigue entonces ya en la recta final del juicio contra los hermanos Uribe Noguera.
Así es, Vicky, porque un juez de la República programó para este martes, es decir, para mañana, los alegatos de conclusión en el juicio que se adelanta en contra de Francisco y Catalina Uribe Noguera, los hermanos del confeso asesino de la niña Juliana Zamboni, Rafael Uribe Noguera, quien recordemos fue sentenciado a 58 años de prisión, la pena máxima. A ellos se les acusa de supuestamente haber ocultado pruebas en este proceso judicial que se adelantaba contra Rafael, y pues mañana escucharemos lo que dice cada parte, la Procuraduría de la Fiscalía en sus alegatos de conclusión, y ya posteriormente se conocerá un sentido de fallo por parte del juez. 12 del día, 7 minutos, Jairo, y estamos muy atentos al ex viceministro Luis Pico. ¿Por qué? Pues Vicky, sigue el tema de Odebrecht. Lo que ha conocido la W es que el ex viceministro de Agricultura, Luis Miguel Pico, ya está en conversaciones con la Fiscalía General de la Nación buscando un principio de oportunidad. Es decir, lo que nos dicen las fuentes es que ya desde hace varias semanas viene negociando con él una colaboración en la que él ha considerado eficaz. Recordemos que él ha aceptado en los últimos días, Vicky, haber recibido millonarios giros por parte de Odebrecht para beneficiarlo. Recordemos que él aceptó el cargo y por el cual va a ser condenado. El juez en la diligencia dijo lo siguiente: usted ejercía el cargo de asesor del ministro de Comercio y aprovechándose de ese cargo ayudó al senador Bernardo Elías a conseguir una cita con el ministro Sergio Díaz Granados. Es lo que dice la Fiscalía. Pues Vicky, recordemos que él también estuvo manejando lo que se conoce como el computador de la Casa de Nariño, el computador de Palacio, y es una de las personas clave en todo este tema de Odebrecht, y la información que tiene él es bastante delicada y oportuna para los investigadores que quieren avanzar en este caso. Es decir, está buscando un principio de oportunidad de colaboración eficaz. Lo importante es eso, que cuente lo que sabe, porque debe saber mucho. Exactamente, y por eso es que está buscando el principio de oportunidad, porque dice que va a entregar información muy importante y nombres para que la Fiscalía avance en todo este entramado de Odebrecht. 12 del día, 8 minutos. Pues estamos con los jóvenes, con jóvenes de diferentes partidos, son líderes juveniles, digámoslo así, aunque ya veo caritas, son como por los 20 y algo, ¿cierto? ¿20? 23, 22. 19, 23, 25. Uy, el más chiquito es usted. Sí, señora. Muy bien, pues queríamos tener este espacio con ustedes para saber ustedes cómo están viendo el país, cómo están viendo el gobierno del presidente Iván Duque. Este fin de semana fue semana como de encuestas y pues claramente hay unas encuestas, unos números que favorecen poco al actual presidente de la República, a su gobierno. Hay unos indicadores de preocupación. Esto es fruto de la polarización, fruto de las pugnas políticas, o realmente pues el país no va tan bien como quisiéramos. Numeral, el problema de Duque es, los invito a que ustedes mismos en sus redes sociales, José Miguel, Julián, Cristian, John Sebastián, ¿es Joan o Joan? Le regaló el John, Sebastián. Ese va a ser, sí, porque es que queda como el cantante. Sí, no. Y Julián David, ya está subiendo Wendy, que también en sus redes sociales empecemos a trinar y a invitar a que nos acompañen con numeral jóvenes en la W y numeral el problema de Duque es. Muy bien, pues vamos a empezar por acá, por Julián, es del Partido Conservador. Julián, ¿cómo va el país? ¿Va bien o va mal? ¿O va regular? Gracias Vicky. Bueno, muchísimas gracias uno por la invitación y a todos también aquí, muchísimas gracias. Vicky, yo considero que el país va bien. El país va bien, el presidente Duque en este momento, a través de un fuerte liderazgo, está tratando de mover el país en una coyuntura política que no es la mejor, ¿sí? Es una coyuntura política difícil, pero el liderazgo que está ejerciendo el presidente Duque es suficiente para lo que estamos llevando a cabo. Sí, hemos tenido como partidos de gobierno y como bancada de gobierno unos problemas respecto a proyectos de ley y eso, pero es una demostración de que en este gobierno se están llevando a cabo las cosas y se están llevando a cabo los proyectos de ley sin la necesidad de estar repartiendo mermelada como se venía repartiendo en el anterior gobierno. Duque, el presidente Duque ha venido
esforzándose en distintas áreas, en la educación, en la seguridad. Hace poco el Ministerio de Defensa sacó unas infografías demostrando cómo han atacado fuertemente al narcotráfico, y es una demostración de que el gobierno Duque se está enfocando en distintas áreas y que están dando la pelea por los colombianos. ¿Qué dice Sebastián Zapata de Cambio Radical? ¿Cómo va el país? ¿Cómo va Colombia? ¿Cómo va el gobierno de Iván Duque? Pues yo creo que, como muchos colombianos, entre el desasosiego y la esperanza, ¿no? Yo creo que pues Iván Duque es una persona muy preparada, con muchas ganas de darle al país, pero pues creo que ha estado mal rodeado. Fuera de eso, hoy tenemos un problema, que hay una ruptura. ¿Por qué mal rodeado, Pues Sebastián? el presidente del Congreso, Macías, yo no creo que sea el mejor presidente del Senado. Creo que ahí se le ha notado su inexperiencia. Varios ministros creo que no deberían estar ahí. ¿Cómo cuáles? Pues hoy quieren hacerle censura a Botero, ¿no? Ajá. Carrasquilla. ¿No debería estar Botero? Yo creo que no, en lo personal, ni tampoco una persona como Carrasquilla con el tema de los bonos del agua, etcétera. Pues Sí. hay otros que están haciendo las cosas bien, pero hay unos que efectivamente creo que no deberían estar ahí. Fuera de eso, Iván Duque, hoy tenemos una ruptura con la ciudadanía. La última encuesta, 32% de la ciudadanía desaprueba lo que está haciendo Iván Duque, no ve con buenos ojos lo que está haciendo el actual presidente. Hay una ruptura con las Cortes y yo creo que eso es innegable. Pues ya vemos lo que pasó con su decreto de la dosis mínima, el tema de la JEP. Fuera de eso también hay otro problema, que el sector más radical de su partido la ha emprendido con entes internacionales. O sea, yo creo que es bastante complejo lo del New York Times, la ONU, etcétera. Sin embargo, yo creo que pues yo, como muchos colombianos, tenemos la esperanza de que aún quedan 3 años, se puede... Que enderece, como Sí. dicen las señoras. Ojalá y se acabe tanta ruptura. A ver, del Partido Liberal, Cristian, esa primera impresión que nos quiere regalar para los oyentes de la W. Estamos en Facebook Live, estamos en nuestra página en www.wradio.com.co. Allí ustedes pueden ver a todos estos jóvenes líderes de los diferentes partidos en Colombia que hoy opinan sobre el gobierno del presidente Iván Duque. Lo escuchamos, Cristian. Bueno, primero gracias a todos los oyentes, gracias a Vicky por la invitación. Desde el partido nosotros tenemos una opinión de un gobierno que tiene un balance no favorable en su primer año. Nosotros creemos que hay una baja inversión extranjera, hay un aumento del desempleo, un mercado formal que no tiene más cupos para la informalidad, y creemos que el tema de la implementación ha sido un problema grave para el gobierno en cuanto a su imagen internacional. La invitación igual desde nosotros siempre ha sido no siempre dar un no rotundo al gobierno, sino siempre participar y hacer una agenda programática conjunta, y de hecho lo hemos demostrado en toda la agenda legislativa que se ha presentado. El Partido Liberal no ha presentado una total adhesión a todos los programas que se han presentado, sino siempre ha presentado objeciones, como pasó con el plan de desarrollo, donde presentamos los pecados del plan en cuanto a los temas de la ley de financiamiento y la financiación para la paz, que para nosotros es un tema fundamental. Yo creo que esa es la invitación, a acompañar a este gobierno en las cosas buenas, pero también darle vara en las cosas que está haciendo mal. Darle vara es darle garrote, pues. Exactamente. Muy bien. O sea, ser críticos para utilizar un término menos... constructivas todo el tiempo. Muy bien. El Partido Verde, Julián, ¿qué dice el Partido Verde? Bueno, el Partido Verde está un poco triste por el poco compromiso que ha tenido este gobierno con los asuntos de paz. Yo creo que realmente se ha visto una muy poca voluntad política. No solamente, como decía Cristian, ante la mala imagen internacional que está dando Colombia, de esa falta de voluntad del gobierno de implementar los acuerdos, sino también de la lucha contra la corrupción. Recordemos que perdimos la consulta por muy poco, pero el gobierno nacional invita a todos los sectores políticos a decir: vamos a implementar los puntos de la consulta a nivel legislativo con iniciativa desde Presidencia de la República, pero lo que hoy vemos es que la mayoría se están hundiendo, pero además el gobierno ha empezado a pasar proyectos para cambiar lo que tenía la esencia de la consulta anticorrupción, temas como la rendición de cuentas, temas como la reducción de los salarios de los congresistas. No ha habido realmente un compromiso de parte del gobierno contra la corrupción, y realmente todos los indicadores que han dicho mis compañeros, yo creo que hoy el gobierno se está preocupando en cazar peleas innecesarias, y eso le ha quitado, digamos, margen de acción frente a cosas que sí tiene que saldar, como por ejemplo el tema de los asesinatos de líderes sociales, el tema del desempleo, el tema del crecimiento económico que va para el piso. Bueno, tenemos aquí a Julián David también, a José Miguel del Centro Democrático, José Miguel Santamaría. José Miguel, ya ha oído usted aquí algunas opiniones, Wendy ya la vamos a escuchar.
¿Escuchamos primero a Wendy y terminamos con usted o hacemos al revés? Como tú Lo quieras, digo Vicky, porque las damas primero. usted está en el Centro Democrático, que es el partido de gobierno. Wendy Calderón, de Colombia Humana. ¿Este gobierno va bien, va mal? ¿Cuál es la primera percepción que tiene usted sobre este gobierno? Bueno, pues antes que nada, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a tu pregunta, Vicky, pues La cámara está allí, Wendy. Para acá. Sí, muy bien. Bueno, pues yo considero que este gobierno nacional evidentemente es una muestra de una continuidad de un modelo económico primeramente neoliberal, segunda, pues una continuidad de su mentor Álvaro Uribe Vélez y evidentemente pues una deslegitimización frente a lo que prometió en campaña. Yo creo que es evidente de que mucho de lo que dijo en campaña pues no se ha cumplido. Uno de ellos pues es precisamente pasar por encima de la Corte Constitucional con los acuerdos de paz. Digamos que evidentemente vemos también pues todo lo que ha tenido que ver con en el aumento del IVA de la canasta familiar, la ley TIC, es decir, aquí me podría quedar enumerando una cantidad, digamos, de propuestas que han sido esto casi sus 11 meses de gobierno, pero creería yo que pues lo resumiría en cuestión de privatización, reducción del gasto público y también diría que su gobierno está en la plena muestra de la continuidad de lo que ya ha sido otros gobiernos anteriores. Numeral, el problema de Duque es, ya vamos a leer algunos mensajes, y numeral, jóvenes en la W, y estamos con los jóvenes líderes de diferentes partidos aquí en la W en este espacio. Ahora sí, lo escuchamos, José Miguel. Bueno, yo quería empezar diciendo que para mí el país va bien y como dijo Iván Duque, el país no está estancado, el país está en recuperación de lo que lleva pasando los últimos, diría yo, 5 o 4 años en lo que pasó con muchos temas en la economía, en la legalidad, en la equidad. Bueno, primero que todo desmentir muchas cosas, la inversión extranjera nunca había sido tan grande, aumentó en un 68% ahorita. También hubo un montón de reducción en los temas de seguridad, en temas de hurto, de residencia, de automotores, de motocicletas. También pues hay que entender que es muy difícil para un presidente hacer política cuando tiene diferencias con las otras dos ramas del poder que pues son la judicial y la ejecutiva y la. O sea, ¿usted reconoce legislativa. que hay diferencias? Sí. ¿Son diferencias o dificultades? Yo creo que se podría decir que en ambas hay diferencias y dificultades. Es decir, Duque ahorita no está moviendo un solo peso en el órgano ejecutivo y eso está muy bien y por eso es que no le han pasado las cosas y muchas de las personas dicen que eso es mentira, que ha dado cargos, que ha dado un montón de cosas, pero yo digo, si eso fuera cierto no le hubieran pasado muchas más cosas. Duque ha tenido problemas pasando un montón de cosas, todo lo que ha pasado, tanto la ley TIC como el plan de financiamiento, como literalmente el plan de desarrollo y la ley de financiamiento han durado un montón de tiempo en el Congreso y eso lo único que demuestra es que realmente Duque se la está jugando es por el país esta vez y no con mermelada. Pues como vimos también en el pasado, hasta Antanas Mocus mismo dijo que la mermelada fue necesaria para la paz y Duque no está de acuerdo con eso y Duque está haciendo las cosas bien para que no haya mermelada y no haya ningún como acto que se podría empezar a llamar de corrupción para que le pasen las cosas. Ha sido muy juicioso. Haciendo énfasis un poquito en el hashtag que tenemos, yo creo que el problema de Duque es que pero diga cuál es el hashtag. El problema de Duque es. El problema de Duque es que ya vamos a leer muchos mensajes que nos están llegando a esta hora, la gente está participando. Listo. Yo creo que el problema de Duque es principalmente que él está intentando hacer a todo el mundo feliz, tanto al partido como un poco a la oposición, como a muchos sectores, y eso le está saliendo mal. Poniéndole velas al diablo y a Dios y al diablo, como dice. Eso diría yo, sí. Y siento que eso le ha salido mal. Vino a ayudarlo. Hacerle propaganda. Y yo creo que él realmente está intentando. Pero no le está ayudando. Muy poquito. No. Me parece bien que sea crítico, no está mal. No, por tomar el pelo. Es que él está intentando poner tanto al partido feliz como a la oposición, entre encontrando otras puntos de encuentro. Y tanto con el partido le está saliendo un poco mal porque mucha gente se siente hasta en un punto que no la tienen en cuenta y pues la oposición no acepta ese poquito pues que Duque les está intentando ceder para Entonces, que lo apoyen. Voy a hacer un ejercicio con ustedes, pero una sola palabra a esto. Numeral, el problema de Duque es. Una palabra. El problema de Duque es. Una palabra, pues una oración. Una palabra. Numeral, el problema de Duque es. Está intentando hacer a todo el mundo feliz, diría yo. No sé. Una palabra, el problema de Duque es. Autonomía. El problema de Duque es. Falta de conexión con los colombianos. El problema de Duque es. Su círculo. El problema de Duque es. No tiene problema. Pero con el micrófono.
¿El problema de Duque es? No creo que tenga problemas en este momento. No tiene problemas. Numeral, el Se- problema de Duque es... Seguir a su Wendy. mentor político Álvaro Uribe Vélez y su partido Centro Democrático. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan a esta hora. Numeral, el problema de Duque es, dice Nico, que desde siempre lo dijimos, no está preparado para ser presidente. Jesús Alberto Díaz, numeral, el problema de Duque es que se rehusó a darle mermelada a una cantidad de parásitos enquistados en los medios, el Congreso y las altas cortes, además de la gran y férrea oposición que en vez de construir lo que quiere es torpedear la gestión de Iván Duque. Numeral, Marta Daza dice, el problema de Duque es... no sé si, yo creo que es esto, porque dice, numeral, el problema de Duque es Álvaro Uribe y la falta de... No, pero eso sí está muy fuerte. No puedo ni leerlo. Sangar dice, el problema de Duque es Álvaro Uribe. Cristian Caicedo, numeral, el problema de Duque es seguir con una agenda del pasado que solo sabe sembrar odio y no deja que las nuevas generaciones llenas de creatividad impulsen el país hacia adelante. ¿Algo bueno está haciendo Duque? Les pregunto, ¿quién quiere arrancar? A ver, cuénteme por acá. Pues yo realmente creo que hay algo que me pareció muy curioso de lo que decía mi tocayo aquí en el debate, Julián, y es que él decía que el presidente ha mostrado liderazgo. Yo, contrariamente a eso, creo que ese es uno de sus principales lastres, que no tiene liderazgo, que está aferrado a gobernar en cuerpo ajeno en muchas decisiones y en los momentos que intenta gobernar por él mismo, las cosas no le salen bien porque hay que quedar bien con todo el mundo y eso no funciona en Colombia. Porque lo que estamos viendo es que él está pagando el costo político de que no tiene capital político. Él llegó al Senado en una lista cerrada, no tenía un proceso político interesante, sin O experiencia. sea, no hay también. duquismo, según No hay usted. duquismo, para mí no hay duquismo, ahí es un uribismo que hoy se materializa en ese gobierno llamado Iván Duque, en un montón de ministros que sabemos que algunos son cuestionados, otros no tanto, pero hablar de duquismo hoy en Colombia es imposible. Yo creo que el liderazgo que podría tener Duque ni siquiera da para hablar de caudillismos en este país. Yo creo que esa incompetencia y esa falta de decisiones que yo creo que es lamentable. ¿Pero está haciendo algo bueno? Pero Yo ahí creo hay que- una cosa. a ver. Yo digo que ¿qué más liderazgo puede tener el presidente Duque? ¿Qué más liderazgo puede tener el presidente Duque? Sí, cuando se sentó a hablar con los estudiantes, cuando hicieron sus manifestaciones y demás, terminó dando uno de los presupuestos más grandes en inversión a la educación Pero que se le ha ¿después de cuánto, destinado Julián? al país. Cuando hubo el tema de la minga indígena, también se sentó. Pero hubo con represión los- también de las fuerzas militares, ¿no? Julián, Se ¿y llama- usted se cómo llama- habla de no, liderazgo no, cuando no las es relaciones con represión, las no Cortes es y el represión, Congreso? no es represión, se Ahí no llama hay liderazgo. restablecimiento del orden y dentro de sus facultades constitucionales está restablecer el orden público cuando éste se viera vulnerado. Pero ¿sí? se construye con la ciudadanía, ¿no? Es decir, el liderazgo no termina denotando la fuerza de poder del Estado encabezada por el presidente en este caso, sino construyendo con la ciudadanía las soluciones. Después de cuántas Sí, movilizaciones estudiantiles, pero se después de sienta- cuántos es que- ataques a los indígenas pero en el tema Cauca. es que el Eso tema no- es que se sienta con ellos a negociar, a hablar y todo eso. ¿Después de cuánto? ¿Cuántos No días importa, se demoró en ir pero al es Cauca? que el tema es que No importa, sí el importa. tema es que tienen que sentarse y lo está haciendo, ¿sí? Y está haciéndolo con autoridad, con la autoridad que tiene el presidente de la República para hacerlo. ¿Algo bueno está haciendo Iván Duque por acá? Ya voy. Yo creo que lo bueno que ha hecho últimamente es firmar las objeciones de la JEP, así haya sido a regañadientas. Por acá, algo bueno. Pues yo creo que lo bueno de Duque es que es un presidente joven con muchas ganas de hacer bien las cosas, que no se le han dado es otra cosa, pero... A ver, Wendy, ¿algo bueno está haciendo Duque? Bueno, pues yo creo que en su momento pues fue muy buen orador a la hora de decir que quería defender, pero yo creo que a la hora de la práctica pues ha quedado corto. Entonces pienso que más allá de que él hubiera escuchado a la minga o haya escuchado a los estudiantes, lo Sí. hizo después de una gran movilización, después de ver que muchos intentos de que la misma ciudadanía y el movimiento social le exigiera que los escuchara y aún así ha sido difícil. Numeral, el problema de Duque es, ¿cuál es el problema del presidente para gobernar? Digamos, ¿cuáles son las dificultades? ¿Cuál es el problema? Dígame. Bueno, yo quiero retomar un poquito el tema de qué bueno ha hecho Duque. Digamos, a diferencia de Santos, que duró 3 años haciendo el plebiscito y nunca se sentó con nadie del Centro Democrático a ver. En cambio, Duque, aunque él puede que lo haga tarde, como dices tú, se ha sentado con todas las personas con las que ha tenido conflicto de gobierno y ha hecho pactos. Bueno, otra cosa Empezando muy por el buena. mismo partido de él, ¿no? Sí, Después- ese tal pacto nacional que solo fue con su partido y su bancada. Pero ¿no? bueno, Tenía los mismos con los pero- estoy hablando sí, yo, por total. favor, un poquito de respeto. También quiero hablar un poquito de la ley TIC, que va a conectar a 20 millones de colombianos, que ahorita es 10 millones de colombianos conectados, se va a duplicar esa cifra. También la ley de financiamiento, que pretende duplicar casi todos los cupos en educación básica y en educación superior, ahorita también con
con el nuevo programa de Generación E y también que aunque mucha gente también critica la economía, hay muchos índices que también dice que no está tan mal, como es la inversión extranjera y como es subir 6 puestos en el índice de competitividad mundial que hace rato no se veía en Colombia. Me gustaría plantearle lo siguiente, si bien es cierto que hay unas cosas que no están, en el Congreso no está saliendo nada, eso es una realidad. Yo creo que sí mucho tiene que ver con el tema de la mermelada. Yo no sé si ustedes no lo ven así, pero antes, por ejemplo, el anterior gobierno, y hablo también del anterior gobierno al anterior, o sea, los 2 últimos gobiernos antes que este, el de Uribe y el de Santos. Todo le salía muy bien, le salían muchas cosas en el Congreso. En este gobierno, y lo dijo Duque en su campaña, pues yo no sé si se esté dando mermelada de a poquitos, con poticas, dicen algunos, pero la verdad es que esos chorros de mermelada que se veían no se están viendo. ¿Será eso? ¿Será eso lo de la mermelada o ustedes creen que es falta de liderazgo en realidad? Yo creo que es falta de liderazgo porque el país está desconectado. Pues todos los gobiernos dan ¿El país o el gobierno? Yo creo que el país está desconectado del gobierno, eso sí, bueno, más bien al revés, el gobierno está desconectado del país. Y lo de la participación política, pues vi que me da mucha pena, pero todos los gobiernos han dado. Aquí hay entidades como el DPS, vaya usted al DPS, vaya usted mire quiénes están hoy en los cargos diplomáticos, han dado participación política. Entiendo. O sea, uno tiene que ser sincero. ¿Pero a todos los partidos o a su gente? ¿O qué? Pues yo sé lo del Centro Democrático, lo otro pues no tengo ni mayor idea. Yo sí sé que es porque a ver, lo del centro, miremos cómo funciona la política, no si estamos o no estamos de acuerdo. Pues todo presidente llega con su gente. Así no nos guste, hay una gente que no nos gusta de este gobierno o del anterior, pero todos los presidentes llegan con su gente, ¿no es así? Sí, claro, pero lo que yo digo es el doble rasero, pues aquí también se ha dado participación política. El otro problema es lo que yo vengo insistiendo, la desconexión con el Congreso. De las grandes reformas casi todas están en el limbo. La ley de financiamiento fue una colcha de retazos, igual que el Plan Nacional de Desarrollo. La única que medianamente ha pasado es la ley TIC. Entonces, ¿eso qué demuestra? Pues que la ministra del Interior no se ha puesto la 10 con el Congreso y los mismos congresistas, pues los mismos ministros yo creo que no tienen como esa capacidad de ejecución y no son capaces de ser interlocutores con el Congreso. Yo creo que también es importante resaltar que el gobierno no denota una agenda clara en el Congreso, no hay un liderazgo claro de los ministros dando una agenda a futuro en el Congreso. También es importante que el Congreso... ¿ustedes creen tú crees que hay una falla en el manejo del Congreso que le está dando el gobierno? Totalmente, porque hay agendas muy importantes para el país como lo son el medio ambiente, el fracking, que pues Duque incumplió totalmente su promesa con el fracking. He visto muy activa a Claudia Bamón reprochándole por eso. El glifosato, el tema de, se me pasa el material de las tejas. El asbesto. El asbesto, también. Esos temas son muy importantes para el país y el gobierno está totalmente desconectado. Y ese es un liderazgo que el gobierno debería tener y debería ayudar a esa agenda legislativa que se está desarrollando actualmente con varios representantes. Y el gobierno no presta atención, deja de lado este tema. Como que no se mete en temas que son básicos para la gente en Colombia. Exactamente. Entonces, al no tener en cuenta estos temas, pues obviamente no va a encontrar un liderazgo para que las personas vayan y apoyen también sus temas en agendas programáticas. ¿Y no será que si el presidente hubiese dado chorros de mermelada, de repente todas las cosas o muchas más de los que... Es que no le ha salido nada? Creo que tal vez, incluso con partidos como el Partido Conservador, Cambio Radical, que terminó defendiendo la JEP en su mayoría. Entonces creo que ese tema de la mermelada tiene 2 casos puntuales que yo creo que se ven mucho en Colombia. El primero es el ministro Botero. El ministro de Defensa es un ejemplo perfecto de cómo funciona la mermelada hoy en el país y por qué no ha salido de su puesto. Porque creo que representa un gremio muy importante que lo apoyó en campaña. Los mismos gremios salen a defenderlo en su momento, a decir que aquí no ha habido escalada de la violencia y demás. Y hoy no sale después de que tenemos una situación con Dimar Torres, el excombatiente de las FARC, después de la escalada del tema de los líderes sociales asesinados en Colombia. Y otro tema muy importante, todas las promesas falsas, temas como el fracking, tema como el asbesto, incluso la ley TIC, tiene gremios y sectores políticos y económicos detrás que finalmente fueron los que lo apoyaron en campaña y que la mermelada no se materializa solamente en puestos, sino en decisiones políticas a nivel legislativo. O sea, lo que me está diciendo usted es que no se lo está dando al Congreso, pero lo está dando en otro lado. Claramente. Sí. Por acá, a ver, Wendy. Pues una muestra de ella pues ha sido, por ejemplo, pues su gran lema del que la hace la paga, pues hemos evidenciado que no es tan así, que el que la hace no la paga, porque pues si vemos, él pues premio y ascenso a 9 militares, digamos que tienen investigaciones por falsos positivos, ha repartido puestos a aliados cristianos, conservadores, uribistas. Vemos el caso, por ejemplo, de Claudia Ortiz, o como el caso de seguir su mentor Alberto Carrasquilla o Néstor Humberto Martínez. Es decir, yo no creo que no es tan cierto que él no haya repartido
habido mermelada dentro de su misma bancada y su mismo partido, porque lo hemos evidenciado. Que afortunadamente tenemos unas instituciones fuertes como el Congreso, que pues tiene una bancada alternativa de oposición que ha frenado precisamente algo tan importante como lo ha sido el proceso de paz. Es que estamos volviendo otra vez, estamos retrocediendo algo que ya habíamos avanzado. O sea, la agenda legislativa debería hoy día ser otra, pero el capricho de un partido... O sea, empecinarse en cambiar la JEP o en presentar, en sacar adelante las objeciones, en ese tipo de cosas, eso le ha hecho daño, dice usted. Sí, porque es que no solamente es intentar, pues con todo lo que ya sucedió con el tema de la JEP, sino también haber negado, por ejemplo, hundir las curules que iban para las víctimas, por ejemplo, el congelar los diálogos con el ELN, por decir, esa visión también sobre el tema del glifosato, cuando es evidencia que eso no es la solución para acabar, erradicar los cultivos ilícitos. El tema de prohibir, bueno, que pues, estaba dentro de sus propuestas también el prohibir la dosis de droga y todo el tema, digamos, como criminalizar y volver como a una política que, digamos, en este caso, pues no es una muestra eficiente que ya está más Pero también no les parece que hay que que ser, usted está tocando un tema que me parece que vale la pena debatir, ya te voy a dar la palabra, pero en el tema del narcotráfico, ¿no les parece que a Duque, digamos, sinceramente le tocó también muy duro? Porque es que no tiene los brazos cruzados porque no puede fumigar con glifosato, ¿cierto? Está prohibido. Y le deja más de 200.000 hectáreas cultivadas. Es duro, o sea, no es fácil. No le tocó fácil. No quiero decir que no sea su obligación combatir el narcotráfico, porque él es el presidente, él quiso ser presidente y lo eligieron, pero él quiso ser. Nadie lo obligó a ser presidente. Entonces es su obligación y le toca pues torear todos estos problemas que tiene Colombia. Pero en el tema del narcotráfico, para coger algo puntual, no le tocó, o sea, es difícil, ¿no? ¿O estoy muy loca yo? A ver. Bueno, primero yo quiero hablar un poquito en que hay que lograr diferenciar entre lo que es pues la mermelada y darle cargos a personas que te acompañaron en campaña. La mermelada es darte un cargo a ti para que tú me ayudes en el Congreso. En cambio, dar cargos a amigos, que yo sí estoy completamente de acuerdo con que se gobierna con los amigos. Y demás. Ya voy a seguir con mi idea. Yo sí creo que Iván Duque debe premiar a las personas que lo acompañaron en campaña y que estuvieron ahí todo el tiempo con él. Todos los presidentes y todas las personas que acceden a esos cargos ponen a gente que los acompañó y que los ayudó y que en la mayoría de los casos, aunque no en todos, sí son competentes y sí son muy buenos. Y yo creo que hay que mantener esa diferencia. Duque no ha dado un solo cargo a alguien de otro partido ahorita para que le pasen cosas en el Congreso. Nunca ha hecho eso y yo creo que eso es una diferencia muy importante. Otra cosa, hablan de que la ministra de Defensa no se ha puesto, por decirlo así, la ministra de Interior. Sí, perdón, la ministra de Interior no se ha puesto la 10 con todas las reformas a la ley y con todos los proyectos de ley que ha pasado Duque, y eso es porque de los días que hemos estado de gobierno han habido 30% días de paro y días de cosas que la ministra de Interior tiene que estar atenta a todos y que no ha podido estar metida en el Congreso como debería, ayudando a que pasen estos proyectos de ley, sino que ha tenido que atender otras muchas problemáticas que han estado pasando. Sobre el tema del glifosato, yo sí creo que pueden haber mejores alternativas que el glifosato, pero algo de lo que estoy seguro es que no podemos dejar que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas se sigan muriendo diariamente por las minas antipersonas que están en los cultivos. En eso sí no estoy de acuerdo y por eso es que digo que la erradicación no debe ser manual, porque es que todo el mundo se queja de que el glifosato y los campesinos y los cultivos, pero no he visto un solo trino de gente que no es del partido de gobierno quejándose de todos los militares que se han muerto en la erradicación manual. Hoy estamos escuchando a los jóvenes, ya les voy a dar nuevamente la palabra, simplemente les quiero contar que somos la tendencia 1, el problema de Duque es la tendencia 1, pero yo quiero invitar a todos los oyentes y a toda la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión. Tenemos, ya les voy a decir cuántas personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook, 1.547 personas conectadas, 1.600 personas conectadas. Entonces quisiera invitarlos a que pues también exaltemos a los muchachos que hoy nos están dando una visión, una mirada, numeral jóvenes en la W. Impulsemos también y los invito a que tuiteemos ya desde nuestros celulares ya mismo, numeral jóvenes en la W, para reconocerles que pues hoy, fíjense ustedes, están dándonos un ejemplo, se están respetando la palabra, están hablando, están respetándose las opiniones y me parece un muy bonito ejemplo porque aquí pues en el programa vienen adultos, muy adultos, que están en el poder, los que toman las decisiones y lo que vemos todos los días es realmente intolerancia.
Entonces ustedes nos están dando un ejemplo a todos, me incluyo. Muchas gracias por ser capaces de hablar, de conversar y no necesariamente de pelear. Estábamos hablando del tema del narcotráfico, por aquí estaban alzando la mano, a ver por acá y por acá. Yo creo que es importante resaltar que el presidente tuvo que tener en cuenta que si quería ser presidente, tenía que tener clara la historia que venía afrontando Colombia, la actualidad y la coyuntura por la que venía. Era un país que venía de tener 0 muertos atendidos en el hospital militar a volver a tener 54 porque él decidió cambiar esa política y no seguir implementando los acuerdos de paz y no ponerles trabas. Yo creo que ese es un punto bastante fundamental a la hora de decir, estamos con el narcotráfico otra vez peleando, otra vez el aumento de drogas, cuando los campesinos en las regiones querían tener la sustitución voluntaria, los programas de la implementación de los acuerdos se estaban llevando bien, obviamente habían errores, pero pues era para que el presidente se pusiera los pantalones y hiciera estas cosas bien porque eran indicadores de vida, o sea, volvimos a los indicadores de la muerte, entonces pues yo creo que la respuesta es clara, el presidente en esa lucha con el narcotráfico tuvo que tener en cuenta ese relato. Yo creo más bien que el presidente Duque está llevando o está dándole una nueva visión a lo que debe ser la lucha contra el narcotráfico. Si bien las aspersiones aéreas de glifosato están prohibidas y demás, pues hay nuevos mecanismos que ya se han venido proponiendo y es las aspersiones mediante drones, ¿sí? Y son drones que vuelan a una muy baja altitud y pueden fumigar de una manera mucho más sectorizada, mucho más centralizada. Y esa es una de las propuestas que hizo el gobierno Pero fíjese nacional que este gobierno ya lleva casi un año y todavía no se ha encontrado un método efectivo realmente para combatir todas esas hectáreas sembradas con coca, ¿no? Es que el narcotráfico evoluciona así como evoluciona la legalidad. Las estrategias del gobierno evolucionan, pero yo creo que la ilegalidad y el narcotráfico evoluciona 5, 6, 7, 10 veces mucho más rápido. Tienen estrategias, porque no nos digamos mentira, el narcotráfico tiene infiltradas varias instituciones y tienen la oportunidad de saber qué es lo que se va a llevar a cabo. ¿Sí? El gobierno nacional está haciendo una lucha frontal contra el narcotráfico, volvimos a una lucha frontal de la cual estoy totalmente de acuerdo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que toca modificar también cómo se combate el narcotráfico de frente con las personas. Está bien el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, pero ¿de qué sirve la sustitución de cultivos ilícitos cuando hay un grupo, un GAO, con el campesino amenazándolo de que si usted no cultiva coca, entonces lo asesino a usted o lo voto a toda su familia de donde está? Y si no hay voluntad tampoco, ¿no?, de parte del gobierno para financiar los programas de sustitución. A ver. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico es una situación demasiado densa porque pues aquí hay como una doble agenda, ¿no? Lo digo, pues por ejemplo, por el tema de la JEP, ¿no? Pues porque el senador Uribe era el que más quería acabar la JEP, pues yo creo que el presidente Iván Duque sí le apuesta a la paz, entonces pues claro, le tocó hacerlo las objeciones, entonces ahí se van combinando muchas fuerzas. Él tiene el extremo del Centro Democrático pidiéndole pues una mano más dura y otros... Era lo que estaba refiriendo hace apenas unos instantes José Miguel. Ajá, y otra parte de la sociedad civil, donde efectivamente decimos, sí, necesitamos mano dura, pero necesitamos continuar con el proceso de paz. Lo del tema de Santrich, efectivamente, si el señor estaba traqueteando, pues debe terminar en una cárcel en Estados Unidos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con su debido proceso. Lo que pasa es que uno no puede desligar como esas agendas, ¿no? Él tiene, por un lado, una fuerza bastante radical pidiéndole mano dura, otra fuerza que nosotros le apostamos al proceso de paz, pero efectivamente combate el narcotráfico. Él tiene que salir de esas disyuntivas y tiene que mostrar que es el presidente y el liderazgo que todos le estamos pidiendo. ¿Y no será que el precedente que hubo con Juan Manuel Santos también lo frena? Quiero decir, a Juan Manuel Santos, pues una parte del país lo vio como un traidor, como un traicionero, por haber también pues dicho, mire, yo voy a hacer mi gobierno como a mí me parece. ¿No será que eso también lo frena un poco? No, yo creo que más bien el problema es la estrategia que tiene el gobierno. El gobierno se ha encargado de otras cosas, pero además ha caído un poco en el populismo en términos del narcotráfico y de combatir el microtráfico. Pero un será poco de las populismo decisiones. porque a la larga Sí. estaría muy bien en las encuestas y no están. Claro,
pero yo creo que lo hizo porque además es su promesa de campaña y la tiene que mantener. Él llegó con un discurso potente de decir vamos a criminalizar, a sancionar, a penalizar el consumo de estupefacientes en el país con el tema de la dosis mínima. Tenemos lo que acabó de pasar con la Corte, que lo pone otra vez contra la pared y le dice no puedes obedecer tanto el Poder Judicial de este país y las instituciones. Ayer vimos una marcha un poco irrisoria. Ay, perdón, utilizando las palabras de su faro, luz y guía Germán Vargas, allí en Cambio Radical, una marcha chimba. Sí, una marcha muy chimba. Sí, qué pena, hay que decirlo. No pegó, 30, 40 personas desacreditando a las instituciones y queriendo acabar con el orden judicial de este país, que no tiene sentido. Entonces ahí vemos que no hay respaldo. La ciudadanía en general, incluso otras vertientes políticas, cree que el presidente no tiene ese liderazgo. Y frente al tema del narcotráfico, yo creo que el presidente sí recibió el país en una situación difícil, porque tenemos que entender que además esa creciente en términos de cultivos de coca se da por un fenómeno también de la mala implementación de los acuerdos. Pero lo que estamos viendo es que como no hay voluntad política para implementarlos, con los temas de financiación de los PENIS, por ejemplo, los temas del punto 4 y los puntos del tema de punto 5 también, y no tenemos formalización de tierras, pues estos campesinos que estaban bajo esa lógica de las economías ilegales, que nunca decidieron voluntariamente cultivar en su mayoría, sino que se vieron sometidos por estos grupos armados ilegales, además en donde no había acompañamiento del Estado, hoy se sienten desamparados y dicen, ¿será que nos toca volver a eso tan desagravante que era que tener que cultivar coca porque no tenemos cómo comercializar? Pero la con una verdad, buena para ventaja ser los justos, productos? ¿ustedes no creen que eso no estaba saliendo bien, incluso desde el gobierno anterior? Claro, a lo Digamos, último eso no hubo estaba mucho, saliendo hubo bien. mucho, E incluso en su libro, el propio Juan Manuel Santos reconoce que hubo unos errores que se cometieron en torno al tema de la lucha contra el Pero narcotráfico. mucho tiene que ver con el Congreso, yo creo, porque la mayoría de los puntos se tenían que legislar para que se completaran. Lo que hoy vemos es que hay un escaso porcentaje de avance en la implementación de formalización de tierras, por ejemplo. Y si yo no formalizo, ¿cómo hago un proceso de sustitución efectiva? ¿Cómo le restituyo la tierra a los campesinos que fueron despojados? Igual Creo no que nos el podemos Congreso quedar ha en fallado el mucho en espejo ese liderazgo. retrovisor, porque entonces ya llevamos un año de gobierno y todavía se habla del gobierno Santos y así van a pasar los 4 años. Sí, claro. Y vamos a quedar en el Sí, limbo. ya en este O sea, punto ya ya hay que echarle la ser- culpa a Santos ya no. Ya no, o sea, ya ¿Será? No, y tiene corriendo que Tal mostrar vez los dotes de no estadista, será ¿no? que le faltó al presidente Duque de verdad hacer eso que no hizo y fue decir yo recibí esto, porque es que ya cuando uno oye hoy Ya lo hizo en un su año, discurso, ¿no? pero Un terrible fue discurso. raro, Datos. sí, no era el momento ni era el Al lugar. final que creía que era una gallera. Así hubiese, no lo hicieron de tristemente. la forma adecuada. Si de repente una semana antes o 2 días antes, yo no lo sé del tiempo, pero si hubiera hecho un corte de cuenta, la gente sabría en qué condiciones se recibió el país. No lo sé, pero ya escuchar Buenas y casi un año después, pues es un poco extraño. Sí, sí. Juan Manuel Santos lo dejó así y que usted quiso ser presidente. Ujú. Y eso me parece que es muy complicado ya de rebatir. Permítame que Wendy está por acá en turno. Bueno, pues yo creo que concuerdo con lo que dice Julián, en que ha sido una falta de estrategia del gobierno, digamos, tomar medidas eficientes frente a este tema de cultivos ilícitos. Y es que hay que partir de que no se está reconociendo la realidad de la ruralidad y que esto es un problema que lleva pues hace muchísimos años. Es decir, este no es el primer intento de un proceso de paz. Ya con este ya somos casi que 10 procesos de paz. Es decir, venir a decir ahora que esto es un problema de Duque o de Santos, pues es también desconocer un contexto histórico de la guerra que ha sido en Colombia y uno de los problemas pues digamos que más difíciles, porque no es un tema digamos fácil el intentar mitigar el tema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. Yo creo que también hay un error de lectura, precisamente porque se encargan de criminalizar a los consumidores, de criminalizar a muchos de los campesinos que dependen de esa economía, porque evidentemente no hay una voluntad política ni presupuestal para esos programas de ruralidad que se supone que estaban dentro del acuerdo y que aún todavía no ha habido voluntad política ni financiera ni presupuestal para llevarlos a cabo. Entonces creo que también aquí hay pues un silencio también sobre los narcotraficantes, ya que estamos precisamente pues en una medida de regulación del uso de las drogas y pues, creo que para que el tema del negocio del narcotráfico empiece digamos a dar digamos a operar, hay que también seguir el ejemplo de otros países. Digamos que nosotros dentro del proceso de paz logramos mirar otros ejemplos a nivel internacional y yo creo que se está haciendo caso, oídos sordos como a esas estrategias que se han venido haciendo y es un gran reto porque nosotros como país pues desde los 80 hemos tenido este Claro. gran reto de no solo de la coca sino
digamos, como todo el tema que tiene que ver con el tema del microtráfico. Estamos con numeral, el problema de Duque es, ya nos están cascando, ahora le leo un trino para que oigan. Y por aquí estamos impulsando también numeral jóvenes en la W, ya que ustedes están oyendo es a jóvenes de la Colombia Humana, del Centro Democrático, de la Alianza Verde, del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Partido Conservador. Aquí nos escriben numeral jóvenes en la W, son jóvenes pero piensan como viejos, pero respetuosamente repiten discursos de adultos referidos a la polarización y el desempleo, la economía, la seguridad en la calle, la justicia de la gente, no de las altas cortes, la salud. ¿Qué le respondemos a esa persona que nos está enviando ese mensaje? Muy complicado. A ver. Bueno, pues sobre el mensaje que acaba de mandar, yo creo que todos esos problemas a los que se refiere la persona que comentó eso, tanto como en salud, tanto como educación, tanto en seguridad, son problemáticas que están dentro del plan de desarrollo, que es una inversión de más de 100 billones de pesos a todas estas causas de seguridad, de educación, de multiplicación en los cupos escolares, también en disminución pues de los índices de inseguridad. Yo creo que eso todo es una inversión que se está haciendo alrededor de estos temas. Lo que pasa también es, retomando el tema anterior, que son temas que no se han podido llevar a cabo, que han sido modificados por lo que pasa en el Congreso, porque el presidente no se puede poner a simplemente firmar decretos y a sacar cosas sin pasarlas por el Congreso, y en el Congreso es donde se han estancado y donde no han salido esas cosas que ya más a futuro yo creo que sí van a dar muchos resultados. Tanto Y eso para sería lo educación, en mejor, conectividad, en realmente, seguridad. que le vaya bien a Duque, no es Ya que en le vaya 3 bien a años. Duque, le iría bien Al al país. Nos está escribiendo el senador Carlos Felipe Mejía, que es del Centro Democrático, y dice, a ver si ustedes están de acuerdo con lo que dice el senador. Increíble que usando el hashtag el problema de Duque es, insinúen que Uribe es un problema para Duque, cuando la realidad es que Álvaro Uribe ha sido siempre respetuoso y constructivo con este gobierno. ¿Hasta cuándo las infamias? ¿Están de acuerdo? Mejía era el que estaba gritando hace poco, ¿no? Y levantó la polémica. Sí, por supuesto. Yo creo que una persona que se para así en el Congreso a responderle a un excombatiente de esa manera tan patán y tan vergonzosa en un ejercicio de la democracia, no tiene criterio tal vez para decir que el problema no es una persona que respalda políticamente a otro, cuando él también llega de esa misma manera al Congreso. Yo creo que precisamente eso es lo que aburre a la gente, o sea, hacer declaraciones tan absurdas y tan al aire aburre a la gente de la política, porque precisamente le quita la falta de resultados al decir tantas cosas en el aire, al no centrarse y de verdad dar resultados. Yo creo que pues la gente se aburre de escuchar Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, pero no se han dado cuenta que nosotros, por ejemplo, el Partido Liberal viene trabajando una fuerte agenda legislativa, fue el partido que más proyectos en el Congreso tuvo presente según Congreso. ¿Cómo vamos? Estamos moviendo las agendas en el medio ambiente, en prohibir el uso de plásticos de un solo uso, y esas son agendas muy nuevas. Lo que pasa es que la gente ya está tan acostumbrada a estas declaraciones de estas personas que dicen representarnos y salen con declaraciones absurdas, y las personas simplemente se aburren. Y que, A ver, por es que acá. el senador Mejía, o sea, yo no sé con qué criterio, voy como en la misma lógica de ustedes, cuando usted es una persona tan grotesca, no entiende que está en el Congreso, que hay que hablar en paz, hay que escuchar al otro. Pues yo no creo con qué criterio, pues porque él es otro que imita a Uribe, hay que ser sinceros. Porque él también Pero tiene exagera votos, un poco. sí, y también tiene votos prestados, etcétera. Entonces, pues, Yo creo una cosa, y es que el error también está, es que todos hablamos del espejo retrovisor, que el presidente Duque mira el gobierno del presidente Santos y que el espejo retrovisor hacia Santos, pero es que también cuando uno va a ver las bancadas de oposición e independientes, el espejo retrovisor de ellos es Álvaro Uribe, ¿sí? El expresidente Álvaro Uribe, hablando de él como expresidente, no ahorita como senador. Entonces, todos los achaques del gobierno, todos los temas que está sacando el gobierno, entonces es porque el expresidente Uribe está metiendo las manos, porque el expresidente Uribe no deja, y no es así. ¿No? ¿Sí? No es así. Danos En un realidad, ejemplo de no, eso. No, es que no es así. Miren, yo digo una cosa aquí, es que aquí hay un problema, y a mi consideración desde la oposición, y se está desprestigiando la institucionalidad a partir de personalizar la institucionalidad. Pero Tumbar las cortes no es pero desprestigiar la Juli, institucionalidad. Las instituciones eso lo no venía se tienen- haciendo las el partido de instituciones- derecha. Las instituciones no tienen por qué personalizarse. Hago el caso de por ejemplo, de la Fiscalía. Sí, con el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez. Puede que la persona como él, como ex fiscal,
Le hace daño a la institución. estuviera inhabilitado para fungir algunas de sus funciones y eso no lo sabemos, ¿sí? Pero el problema es que la marcha y todo el ataque... ¿Usted lo hubiera nombrado si en sus manos hubiera sido Néstor Humberto Martínez fiscal general o no? ¿Sí o no? Si hubiese estado yo en las Sí. condiciones como No, congresista... usted en sus y manos. todo eso, A usted le dijeron, aquí está la terna, escoja usted, ya le digo, escoja usted Julián. Escoja usted. ¿Usted lo nombra o no lo nombra fiscal? Claro, lo ¿A nombro usted sí a le él. gustaba? Yo lo nombro a él por sus capacidades tanto profesionales y demás. O sea, no le que lo importaban llevaron los a ese clientes, no punto. le importaría tantos clientes que podían convertirse en un problema para ser fiscal. El problema, Iki, creo yo que está en personalizar las instituciones. Las instituciones no tienen por qué personalizarse. Esas y eso personas la desprestigian finalmente, ¿no? Pero si es son que, personas es las que que el están detrás. exceso de personalismo en cualquier institución la desprestigia y la acaba. En los ataques no solo eran Entonces no los dirigidos- hacemos y nos quedamos callados. No hay que quedarse callado, pero es que los ataques no solo eran hacia Néstor Humberto Martínez, los ataques eran también directos hacia la fiscalía. Cuando atacan también al general ahorita de Cuatro Soles, Nicasio Martínez. Te lo ascendieron. Pero además, ¿no? En ambos medio de toda la- cargos eran están atacando a cuestionados. la institucionalidad. Están atacando a la institucionalidad. Es que quien se desprestigia es el Ejército Estereotipo, Nacional, se Julián. desprestigian las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Se están Pero entonces, desprestigiando a ¿cuál la es el institucionalidad mecanismo, como digamos? tal. Si no se puede ser crítico frente a No, sí uno se u puede otro ser funcionario, crítico. Sí se puede ser crítico. ¿cuál es pero- el camino? Sí se puede ser crítico, pero el Yo- error, y lo reafirmo, es atacar una institución que tiene todas las facultades para hacer lo que tiene, lo que hace, a través de una persona. Pero Los entonces, ¿por errores qué de ayer una marcharon persona, contra las Cortes? los errores de una persona no pueden atacar directamente a las instituciones. Yo creo que es importante resaltar que el error de Duque es el fuego amigo hasta dentro del mismo gobierno. O sea, que salga el director del Banco de la República a decir que la economía se está contrayendo, que está en recesión, que hay problemas, y él le diga como, no, dedíquese usted a dirigir el Banco de la República. Entonces yo creo que eso es importante también resaltar porque hay una desconexión de ellos mismos, fuego amigo, entre ellos, pero son datos que hay que darlos. O sea, el gobierno no puede pensar que un mal dato es un ataque al gobierno, sino pues que se ponga las pilas porque pues es el gobierno y es el que tiene que liderar esa solución. Ustedes hablaban hace algunos instantes, por acá han hablado de Uribe, ¿sí? Quiero preguntarles, porque para los 10 millones o para muchos de esos 10 millones de votos que tuvo Iván Duque, de repente que fuera Iván Duque de la mano de Uribe era una garantía para quienes son uribistas. Hoy, esa garantía, ¿qué pasa con esa garantía? Yo creo que hay tristeza absoluta por parte de los electores. Yo ayer no vi 10 millones de personas marchando en contra de las Cortes de este país. Creo que eso es un ejemplo perfecto de eso. Que haya un 61% de desaprobación de la ciudadanía frente al gobierno nacional es una cosa, yo creo que inaceptable y muy diciente. La gente tal vez sintió que sí fue engañada, que tal vez le vendieron a una persona en teoría joven. Eso creo, me gustaría mucho dejarlo claro aquí en estos micrófonos. Si bien es uno de los presidentes más jóvenes en la historia, Es el más, no es entiendo. joven. Un joven Totalmente es de menor de acuerdo. 28 años y creo que aquí todos lo somos. Pero Menos que no yo. abandera esas causas juveniles. Entonces, asociar a la juventud con Duque es un problema hoy para los jóvenes de cualquier partido, porque creen entonces que somos inexpertos, que somos incapaces, que no podemos tomar decisiones propiamente. Y eso hoy jóvenes como nosotros, que somos de diferentes orillas políticas, lo estamos demostrando, debatiendo con respeto, con argumentos. Entonces, claramente, esos 10 millones de personas yo creo que se sintieron como si les hubieran metido un paquete chileno, realmente. Dijeron un tipo que aparece más Uribe en los medios y es una realidad, que a veces Duque, que todas las polémicas siguen girando en O torno sea, a lo Álvaro sienten Uribe. muy desaparecido. Sí, él no está brillando en el panorama. Y a mí me da tristeza realmente porque creo que es un buen tipo, que es una persona decente, que no pensó en cuál era su destino tal vez y se dejó instrumentalizar un poco del partido y de estos personajes poderosos para, digamos que, dejar que otros gobiernen en cuerpo ajeno, que para mí sí es lo que está pasando. Yo creo que un poco en contravía de Julián, el Congreso es quien hoy está tomando las decisiones duras del país, en donde se están dando las discusiones álgidas, los ministros pasan desapercibidos y solo brillan cuando hay escándalos, como en el caso del ministro Botero. ¿Quién más quiere hablar del tema Uribe? Bueno, Vamos a ir terminando ya. Yo quería hablar algo del tema del domingo. Primero, se puede ver desde el sábado y el viernes que muchos congresistas del Centro Democrático, y no solo congresistas, también concejales y un montón de figuras del partido están diciendo que la marcha del domingo no fue convocada por el Centro Democrático. Eso es algo que toca informar. Hasta el mismo Álvaro Uribe Vélez dijo
antes de la marcha que él no había convocado el día en el que el Centro Democrático se iba a movilizar. Entonces, primero eso es una aclaración porque pues yo creo que toca hablar con la verdad y no solo dar como noticias falsas. Otra cosa, que Uribe salga más en los medios que Duque, eso es simplemente culpa de los medios porque le dan mucha importancia a Uribe. Si los medios no le dieran tanta importancia a Uribe, Uribe no salga. Uribe dice una frase y está en todos los periódicos y en todos los medios. Duque habla todo el día. Si ustedes se meten en redes sociales y a ver la cuenta, digamos, de Twitter de Duque, uno ve que todo el día está haciendo cosas, solo que los medios no le dan la importancia, que le diría yo. Es culpa del otra uribismo. cosa, y otra que cosa, le presta atención. O sea. Pero ¿no le parece? Algo tiene que estar ocurriendo, y perdóneme, Dímelo. José Miguel, quiero atender lo que usted acaba de decir, pero me parece, ¿cómo puede ser más digamos, los medios se mueven por las noticias, ¿cierto? ¿Por qué va a ser más noticia lo que diga Uribe que lo que diga Duque? Algo entonces está funcionando mal. Sí, es que ese es el pero problema. No en los periodistas. No en los periodistas, porque al fin y al cabo los periodistas cubrimos noticias, Claro. sino entre ellos. Es que yo lo que creo ahí es que para los medios y también como para todo el mundo, como seguimos viendo acá, Álvaro Uribe siempre es noticia. Díganme en qué periódico ustedes abren por las mañanas. Pero y entonces no no hay lo una noticia volvemos a sobre él. entrevistar ni volvemos a hacer no. nada. Ya no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo Más es bien que que él, Duque haga cosas él para Es se un ha salga en los actor medios. muy Él se ha vuelto importante en un el importante país. tan- No, él no un se ha vuelto actor- importante. él se ha vuelto un José actor- Miguel, él ha sido importante, es una figura importante en el país. Es como nosotros querer, no sé, taparle la boca a otro expresidente. No sé, Germán Vargas tiene una columna en El Tiempo. Cada 8 días da una noticia a través de sus opiniones. César Gaviria es importante cada vez que habla. San pero Pérez, lo que también, pasa es que Uribe se la pasa hablando. No, Ardo, sí, cuando habla- ahí va el punto, ahí va Que el no tiene punto. una Y si agenda puedo propia. No terminar, suelta ese y Twitter si para puedo hacer terminar, declaraciones es que descachadas. Álvaro Uribe, pues Ujú. como es una figura que se ha vuelto tan viral en este país, cualquier cosa que pasa con él es demasiado importante. Yo creo que puede ser de las figuras con más seguidores en Twitter, puede ser de las figuras que cada cosa que dice, ya sea buena o mala o para la oposición o para el partido, tiene mucha trascendencia, tiene mucho golpe. Y por eso es que yo digo que a veces puede ser así. También pues otra cosa, yo sí creo que Uribe sí está desligado de Duque, como ustedes han visto si lo siguen en Twitter, él también ha puesto que a Duque le falta a veces enderezar, que a Duque le faltan ciertas cosas, y yo sí creo que hay O sea, no diferencias. está contento. No, yo Uribe creo que con sí Duque. está O sea, contento. ¿cuál es el jefe A ahí? veces sí, Duque. a veces Bueno, oigan, no. si me dejan terminar, No, por pero yo le favor. quiero he sido- preguntar cuál es pero el yo he sido jefe. respetuoso con ¿Duque ustedes. de Uribe o Uribe de Duque? Yo Eso he es lo sido que nos respetuoso preguntamos con todos los ustedes, colombianos. entonces espero que ustedes sean respetuosos conmigo cuando yo tengo la palabra. Y no, yo solo quiero decir que obviamente es un consejero y es un consejero muy valioso, pero Duque es el presidente de Colombia y Duque es el que toma las decisiones y Duque es el que siempre está presente. Y si ustedes vieron su labor en el Congreso, que para mí fue muy buena, él siempre fue alguien muy conciliador y yo creo que eso es lo que le está jugando en contra, porque Que ni tiene el una agenda partido ni el otro- totalmente Hubiera sido diferente a mejor la Y que no tuvo en el olvide- Congreso. Y no olvide algo que al fin y al cabo Uribe siempre retomado por los medios porque Uribe es senador de la República, él no se ha retirado, es expresidente de Colombia y además es el jefe de la bancada, el jefe de un partido. Entonces no podemos tratarlo como un personaje irrelevante porque es un personaje relevante en Colombia. Me toca terminar, muchachos. ¿Cuándo vuelven? Cuando Mañana. nos Mañana nos invite. vayan a- Ojalá y ojalá con muchas más mujeres. Yo sí hago una invitación a que busquemos en las juventudes de nuestros partidos a que inviten a más chicas. Llamamos a los que estén partidos y los partidos pendientes. los mandaron a Sí, ustedes. No, maravilloso, pero no hablo de pronto del programa, sino más bien que los partidos ojalá se llenen de muchas más chicas porque vemos hoy que no participan muchos en política, que no figuran mucho en los Nosotros medios. somos el Qué bonito partido con tener más mujeres electas. Eso hay que aplaudirlo y ojalá que lleguen a muchos espacios. Muy bien, pues muchachos, Muchas gracias. mil Vicky. gracias por estar con Muchísimas nosotros gracias, Vicky. hoy en la Gracias, Vicky. W. De nada, Hagamos un muchas combo gracias. para que de vez en cuando hagamos este tipo de conversaciones. Me encantó, Claro que sí. ¿vale? Muchas gracias. Me encantó escucharlos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Numeral. Espérenme. Numeral. Jóvenes en la W. Y numeral. El problema de Duque es. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? ¿Colombia va bien o mal? Estamos con Claudia López. Puede ir mucho mejor. Yo los invito a que hagamos un hashtag. ¿Qué se llama? ¡Liberen a Duque! Liberen a Duque. ¡Liberen a Duque! ¿Liberen a Duque de qué? El país eligió de presidente a Iván Duque, no a Álvaro Uribe. Óigame, Claudia, ¿usted alguna vez ha consumido droga? No, y eso me parece una godarria de mi parte que me da una pena. Me toca preguntarle qué haría usted si es elegida alcaldesa de Bogotá con la reglamentación vigente. Nosotros creemos que no hay que criminalizar el consumo, sino criminalizar al traficante. A ese es el que hay que
caerle con toda. ¿Por qué los derechos del adicto en un espacio público van a ser superiores a los de un niño? La Corte no está diciendo que los derechos de nadie, mucho menos del adicto, sean Pero, superiores. Claudia, eso es lo que va a pasar. No. La prohibición absoluta es inconstitucional. Puede haber restricciones parciales, puede haber horarios, puede haber tipos de parques, puede haber usos compartidos. Nada, absolutamente nada nos impide capturar a un jíbaro en cualquier momento o determinar cuáles son los parques netamente infantiles donde no puede haber este tipo de consumo nunca, porque se prevalece el derecho de los niños. La policía tiene que estar detrás de 3 personajes, lo he dicho yo desde el día 1. Tiene que estar detrás del atracador, del narcotraficante y tercero, del violador de niños y mujeres. 8 de agosto la tengo aquí en el primer gran debate de Bogotá. Con mucho gusto. ¿Listo? ¿Comprometida? 8 de agosto el primer debate donde estará Claudia López y estarán los candidatos que son ya. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Hasta luego, señor, que tenga un buen día.